Gracias por estar aquí. Gracias, Tania, por montar este encuentro. Me parece este mercado, me parece imprescindible para todo lo que se ha hablado aquí estos días, ¿no? Y lo que hemos visto. En la jornada de ayer y ahora, escuchando a Javier, la verdad es que la cabeza me estalla, ¿no? Porque tengo mucho que ver con todo esto. Y es curioso cómo algunos de los que venimos de fuera, no solo de fuera del país, de fuera del continente, en el caso de Cristina o yo, pero ayer escuchando a María también, tenemos muchas personas en común. Yo os voy a hablar de los mercados. He utilizado también el término feria porque también os voy a hablar de lo que ocurre en mi país. Y en mi país, en general, se utiliza más el término de feria de teatro que de mercado de artes escénicas. Veremos por qué. Pero antes, una pequeña introducción que Tania me pidió que hablase de mi experiencia personal. Y, bueno, mi experiencia personal es que gracias a esto, de lo que os voy a hablar y de muchos de los sitios que os voy a hablar, yo hoy estoy aquí dirigiendo un teatro como el Teatro Sánchez Aguilar. ¿Sí? Yo vengo del mundo de la música. Mi formación es musical. He sido varios años profesor en un conservatorio. Pero siempre me preocupó, yo viví una época fantástica en mi juventud en mi país y fue el finalizar 40 años de dictadura. Lo que pasó en mi país desde el año 77 a los 80, muchos habréis oído hablar de la movida en España, de la movida madrileña, fue la que más se hizo conocida, pero hubo en todos los sitios. La gente que entonces teníamos 17, 18, 20 años, teníamos unas ganas locas de que ocurrieran muchas cosas. Y fueron unos años de mucho movimiento. Un poco lo decía ayer Cristina, yo empecé a hacer gestión cultural cuando no se sabía, no se hablaba de gestión cultural. 20 años después dije, ah, mira, lo que yo hacía en los años 80 era gestión cultural. Yo monté algunos festivales en mi ciudad, pero no era por que tenía claro lo de ser gestor ni nada por el estilo, era porque teníamos una necesidad absoluta de que pasaran cosas. Y entonces nos empezamos a unir, gente de diferentes ámbitos de la cultura, nos uníamos en asociaciones. Yo creo mucho en el asociacionismo, eso me ha traído aquí. Y eso es algo que os apunto ya, porque creo que en este país, que ya le considero también mi país, después de 11 años viviendo aquí, le hace falta asociarnos en todos los sistemas, en todos, desde personalmente, como profesionalmente y como muchas mentes, ¿sí? Nos hace falta asociarnos, porque yendo con una sola voz podremos llegar a sitios. Bien, yo empecé a través de estos festivales, esa necesidad me llevó a montar algunos festivales de música principalmente. He dirigido festivales de música sacra, he dirigido festivales de jazz, he dirigido festivales de música contemporánea y no hablo de jazz, porque aquí lo contemporáneo, pensáis que es no todo lo clásico, música clásica contemporánea. Todo eso, la música, curiosamente me llevó a la danza. Empecé a descubrir la danza por la música, empecé a trabajar con coreógrafos. Y en un momento determinado dije, si quiero seguir trabajando así y si quiero vivir de esto, me tengo que profesionalizar y hacer una empresa. Hice una empresa. Pocos años después empezaba a ir a festivales normalmente en España y en Europa. Allí, y esta mañana lo recordaba,
En el año 95 yo conocí al primer ecuatoriano que conocí. Y está allí sentado al final de esa sala el señor Nixon García, director del Festival de Teatro de Manta, y nos conocimos en un festival de teatro iberoamericano que se hace en Cádiz, en el sur de España. Ese festival, de alguna manera, yo conocí al director en otro festival, en una feria de teatro, que se llama Teatro del Sur, la Feria del Teatro del Sur, que es una feria de Andalucía, ahora os contaré un poco. Eso me hizo que conocía a este director, y tiene que ver con los tres que tú hablabas antes. Este director me invitó a su festival a Cádiz, allí conocí a Nixon, allí conocí a Malayerba, por ejemplo, conocí a alguna gente, y ahí conocí a otra persona que ha sido fundamental, por lo que escuché ayer, o a dos personas, a Cristín y tal, que me trajeron aquí de la mano. Pepe Bable es el director del Festival de Cádiz, y el otro es Octavio Arbeláez, una de las personas más importantes de este continente y el que ha hecho más cosas, tanto por la música como la danza, por el teatro, a niveles de todo. Pepe y Octavio decidieron que yo tenía que venir a Latinoamérica, aunque yo ya tenía un especial cariño por Latinoamérica que me venía a través de la música, porque yo confesaba esta mañana que, os contaré ahora, que el segundo grupo musical que yo formé con 17 años se llamaba Aymara y hacíamos folclore andino. En los años 77 en mi país. Ahí queda, dicho. Yo tocaba percusión, tocaba el charango, tocaba los toyos, los sicus. Ya no toco nada, bueno, lo que me dejan, pero casi nada. Por eso fue lo de lanzarme. Y llegando a la tercera persona, al primer mercado que yo llegué en este continente, fue al mercado de Salvador de Bahía con Benjamín. Lo que son las cosas, ¿no? Ayer cuando escuchaba a Cristina y a María y las escuchaba cómo ellas habían llegado, las mismas personas, esas tres personas junto con Pepe Bable, Octavio Arbeláez y Benjamín Frank. Bueno, la vida es así. Hoy nos venimos a juntar en este primer mercado de las artes en Guayaquil, tres personas que venimos de los mismos sitios. El primer festival, el primer mercado internacional al que yo fui, antes de llegar a Latinoamérica, recorrí Europa, fue a un Gómez, por ejemplo. Porque, como os digo, yo venía y en aquel momento lo que vendía, porque yo era vendedor, era música principalmente. Y hablando de vendedores y compradores, yo también venía a comprar, como contaba María, cuando Octavio le dice, no, vente a Vía, a Bogotá. Pero yo no compro. Sí, sí compras, porque al final yo me convertí en un puente entre Latinoamérica y España principalmente. Entonces yo venía a los festivales de Latinoamérica, veía algunas cosas que me interesaban y organizaba esas giras en España. Esto tiene mucho que ver con lo que ayer ya apuntaba María y también lo apuntaba Cristín, de que es importante trabajar con alguien que conozca los sectores. Es importantísimo. No solo por el tema fiscal, que también nos ayuda mucho, era la parte que a mí me correspondió hacer más con todos los extranjeros principalmente, sino porque conoces mejor tu territorio, a priori. ¿Ok? Dicho esto, voy a controlarme porque yo soy de los que me gusta mucho hablar y me he puesto un pequeño cronómetro para saber cuánto hablo de qué y de qué cada cosa. Pero sí os quiero decir a todos, lo he confesado muchas veces, con lo cual no tengo ningún problema en confesarlo otra vez. Yo empecé a hacer gestión cuando no se sabía qué era gestión solo por una razón bastante importante. El día que me di cuenta de que como artista no iba a llegar a casi ningún sitio, que como yo había 4 millones más
de personas, después de haber estudiado 10 años en un conservatorio, 8 años de un instrumento. Todo eso te da un valor, lógicamente, te da un valor. No sé cuál, pero te da un valor. Pero luego está el talento. Y lo uno sin lo otro no va a ningún sitio, pero os aseguro algo. Con talento y sin lo demás, sin trabajo, tampoco se va a ningún sitio. Conozco a lo largo de mis 40 años, o más de 40 años, dedicado a esto, al principio no de una manera profesional, y cuando hablo profesional, solo me refiero a que vives de ello. Solamente a eso. Os puedo asegurar que he visto grupos amateurs de música, de teatro, de danza es más difícil, pero también que son mejores que muchos profesionales. Ellos no son profesionales no porque no tengan talento, solamente porque viven de otra cosa y dedican sus ratos de ocio a dejar salir su talento. Mercados y ferias. Pues sabes que tenías razón. Se me han pasado dos cositas, pero bueno. Me gusta siempre remitirme a los diccionarios para saber de lo que hablamos y cómo nos lo definen, ¿no? Ahí tenéis las 3 primeras acepciones, y no son la primera del todo, que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, de ¿qué es un mercado? Un conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. Eso es un mercado. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. Eso también es un mercado. Y finalmente, estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado. En fin, de lo que llevamos hablando desde ayer, ¿no? Todos mis compañeros y colegas. ¿Qué es una feria? Un mercado de mayor importancia que el común en parajes públicos y en días concretos. O una instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial, comercial, como libros, discos, espectáculos en nuestro caso. Esto yo lo he cambiado, ¿eh? La RAE solo habla de libros, ropa, calzado, etcétera. Y yo me he atrevido a incluir aquí lo de discos y espectáculos. Bueno, dicho esto, y teniendo claro que es un mercado y una feria, y aunque me pase lo mismo que comentaba ayer Christine, a mí todavía me cuesta, y utilizo esta terminología, pero me cuesta pensar todavía en que el arte es una industria. ¿Sí? Todavía me cuesta esos conceptos de industria. Ya me he habituado un poco y hablamos de industrias creativas, de industrias culturales. Y me cuesta decir que una obra de teatro, una composición musical, es un producto. Pero realmente es así. Una vez que hemos limado... Buenas tardes. Una vez que hemos limado esas partes del idioma, eso es lo que hacemos, ofrecer un producto. La mayoría de vosotros que estáis aquí habéis venido esta mañana a nuestras mesas a vernos, a los diferentes colegas que estamos aquí, a ofrecernos un producto para ver si nos interesa, lo compramos o llegamos a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que tenerlo excesivamente miedo. Y es un producto, y hoy lo apuntaba muy bien Javier, que una de las primeras cosas que debe aspirar, al menos, es a la sostenibilidad. Pero es a la sostenibilidad sobre todo como nosotros, como compañía, como artistas, como creadores. Esa es a la sostenibilidad. Os lo dice alguien que no se considera artista, que no soy un creador, soy meramente un gestor. O he llegado a ser un gestor, por mi falta de talento, ¿eh? Ya os lo he dicho antes. No, a mí me hubiera encantado ser un gran pianista o un gran cantante. Lo de cantante podría haber llegado. Mire, lo de cantante podría haber llegado, pero un día mi profesora me dijo, Ramón, o chupas
o cantas, pero la noche y el arte no van. Creo que tenéis claro lo que decidí. Entonces, podríamos llegar, y en economía se utiliza un poco este término, a que el mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y o servicios. Esto es el mercado, y esto es lo que estamos intentando hacer aquí. Le decía antes, voy a hacer un inciso, ayer a Tania, que estuvimos hablando un poco, que yo hubiera sido un poquito más ambicioso a la hora de denominar este mercado. Creo que debería de haberse denominado el mercado de las artes de Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando tú especificas un lugar determinado geográficamente, se supondría que solo vas a mostrar el arte de la gente de ese territorio. Pero aquí se está mostrando a compañías de todo el país. Por eso creo que habría que dar un pasito más y llamarlo primer mercado de las artes del Ecuador. Aunque es cierto que sería el primer mercado de la UARTES, porque ya ha habido otros intentos de mercados, que tristemente no avanzaron más. Y no me dejará mentir Fabiola, pero uno de esos primeros intentos lo hizo el Teatro Sucre, si mi memoria no falla, hará 7 años, en el 2015. Y también se utilizó un poco la misma fórmula. Se invitaron a programadores internacionales que vinieron hasta Quito. Nos juntamos también con programadores nacionales y hicimos lo mismo que aquí. En algunos casos se dieron obras completas, no eran solo showcase. La mayoría fueron showcase, pero también había o hubo la posibilidad de disfrutar de obras completas. Ahora hablaba de la sostenibilidad. Todo esto es para llegar a, como hablaba Javier, la sostenibilidad. Y os voy a leer una reflexión que hace el propio Octavio Arbeláez, del que hablábamos antes, ¿no? La sostenibilidad de las organizaciones culturales, en particular de las vinculadas a la producción artística, está ligada a las posibilidades de circular, articularse en redes de distribución y generar circuitos para dar soporte a una creciente oferta de calidad. Si recordáis la charla de ayer de Cristín, de María, la de hoy de Javier, aquí está todo. Resumido, es de lo que estamos hablando todos estos días. Ahí está, tenemos que buscar el cómo y hacia dónde nos llevan esas cosas. Como os decía antes, yo llegué aquí, al primer festival que vine fue a el Mercado Cultural de Bahía, que lo dirigía Benjamín a través del Instituto Casa Vía Magia. Y bueno, yo empecé a entender lo que era Latinoamérica entonces, o Iberoamérica. Ya que hablamos de Brasil, metamos a Iberia, ¿no? Iberoamérica. Me quedé acojonado. O sea, yo estaba tan alucinado con todo lo que veía que pasaba ahí, que fue un choque. Tardé un año en comprender todo lo que había vivido yo ese año en el mercado. Es verdad que era un mercado enorme, no solamente era principalmente era de música, había mucha danza, había algo menos de teatro, pero había también artesanía, había todo un festival gastronómico, y comer en Brasil es, bueno, en todos los sitios. Este cuerpecito, desde luego, no me lo da pasar hambre, ¿sí? O sea que siempre hay que tener. Entonces, para hablar un poco de los mercados, quiero hacer una pequeñita historia que es, bueno, los primeros mercados que aparecieron en Latinoamérica. Sin duda alguna, el de Salvador de Bahía, Mercartes, que dio lugar a Puerta de las Américas en México.
Mercartes fue como se llamó el primer mercado. Creo que fue a partir del tercero se empezó a llamar Puerta de las Américas. Fue al segundo gran mercado que yo vine, y también, pues, si Salvador y Brasil me había golpeado por tantas cosas, pues México ya me dejó allí. Ciudad de México era ya... si conocéis alguno Ciudad de México, el mercado se realizó en el edificio que era Correos. O sea, solamente el impacto de entrar en aquel edificio te dejaba loco, absolutamente loco. Y luego había stands de todas las partes del mundo, etcétera, etcétera. En paralelo a eso, porque fue más o menos 2001, 2002, aparecieron, que ayer comentaban también, las ruedas de negocios en Colombia, que fueron organizadas, curiosamente, lógicamente, aparece nuevamente la figura de Octavio Arbeláez, pero con las cámaras de comercio. Y eso fue un punto. Ahí empezaba a intuirse un poco lo que venía de industrias culturales. Que una cámara de comercio, que hasta ahora solamente se dedicaba a ir por el mundo diciendo mira qué buenos zapatos hago, mira qué buenos sombreros de toquilla, de paja toquilla hago, etcétera, etcétera, de repente aparece la música, aparece el teatro, aparece la artesanía, aparecen las artes. Y eso es una bofetada que no ha vuelto a cambiar nunca más. Antes de esto, y tiene que ver con lo siguiente que os voy a contar, la manera en que los compradores teníamos, sobre todo en esta parte de aquí, Estados Unidos, Canadá, Europa. Ayer hablaba mucho de ello Christine Gómez, es un claro ejemplo, que nace en el 94, en los años 90 y en los años 80, la única forma que tenía un director de un festival que quisiera conocer qué pasaba en el resto del mundo era yendo a festivales. Entonces, tú ibas a festivales a ver. Entonces, cogías el programa de un festival. Hombre, si tenías, porque había festivales que duraban 3 semanas. Había que tener un músculo económico en la cartilla para irte 3 semanas. Y no sé quién de las dos ayer lo decía, si María o Cristín, lo de que aquí hay que apostar, hay que poner su dinerito. O sea, cuando tú lo decías, ¿verdad, María? Cuando a mí me invitan a venir, me invitan a venir. No es que me pagasen los gastos. Me invitaban a que yo asistiera a un mercado. Y yo me tenía que venir desde España, cruzar el Atlántico, pagarme el billetito de avión, los primeros años, pagarme el hotel. Nadie, como mucho, conseguía que me dieran algunas entradas para ver espectáculos. Porque si eras director de festival, era más fácil. Pero siendo un productor privado, como era mi caso, no era tan sencillo. Y entonces, ahí volvemos a las 3 y ahí empiezas a hacer los primeros contactos. Os puedo asegurar que los 3 primeros años yo no vendí nada en Latinoamérica. Nada. Pero estudié el mercado. Yo ya trabajaba en Europa, no solo con teatro y danza, os he dicho ahora cómo fue, sino que empecé a trabajar mucho, porque mi país se da mucho para ello, España, con grandes espectáculos de teatro de calle. Y me di cuenta que en Latinoamérica eso interesaba mucho a los grandes festivales, al Festival de Bogotá, al Festival de Caracas, que entonces era el festival más grande en los años, en la primera década de los 2000 y finales de los 90, era el festival más grande. Luego le sobrevivió Bogotá y se convirtió en tal, pero de los primeros festivales enormes que duraban 2 semanas, que tenían hasta 300 compañías en 2 semanas, 300 compañías en 17 días de festival, era una cosa de locos. Yo recuerdo la primera vez que llegué, el programa de mano, el índice del programa de mano iba por continentes. Continente, Oceanía y todas las compañías que venían de allí. Bueno,
por continentes, pero América lo separaba en dos, América del Norte y América del Sur. ¿Ok? Y Centroamérica lo incluían en América del Sur, digamos, ¿no? Pero de todos los continentes, eso en Europa no lo habíamos visto jamás, os lo puedo asegurar, o sea. Entonces, nacen de la mano, bueno, nace un poco después el de Bogotá, pero era la manera que teníamos de venir a ver cosas. Y todavía no existían estas ruedas de negocios. Después de esos, era la manera. Empiezan los mercados, no me quiero desviar. La manera de ir era a festivales. Empiezan los mercados. Y en ese momento, en los años finales del siglo pasado y principios del 2000, se ve en los mercados como una manera muy positiva de dar a conocer. Lo que ocurre es que eran brutales, porque os imagináis el de Salvador de Bahía, o sea, el recinto donde se hacía, bueno, se hacía en las calles, en un recinto, en tal. Éramos miles de personas las que convivíamos allí. Éramos más de 700 profesionales metidos en un hotel, bueno, en dos, que estaban uno pegados al lado del otro. ¿Cómo conocías allí a gente? ¿Cómo llegabas a esos tres? Que al final llegas. Y lo que os iba a decir, yo no vendí nada. ¿Qué fue lo que hice? Y tiene que ver con la pregunta anterior de la ética. Darme a conocer. Yo no iba a vender, yo no vine aquí a vender. Y yo os he dicho que no vendí, pero me di cuenta, precisamente antes lo apuntaba Javier, que lo primero era cómo mostrarte y mostrarte éticamente bien, digamos, y que te conocieran sin procurar vender. Yo trabajo con este artista que tiene estas cualidades o estas características, este otro y tal. Y dicho esto, voy a hacer otro paréntesis. Lo digo por alguna de las personas que me han venido a ver esta mañana. Nunca, cuando vayáis a ver a un comprador o a un posible comprador, nunca le digáis que vuestro espectáculo es bellísimo, que es muy bueno. Porque ¿quién va a decir lo contrario si uno es el creador? ¿Qué voy a decirle a Cristín? Oye, lleva a mi grupo que es que desafinamos de una manera. No, siempre le vamos a decir que somos lo mejor de lo mejor. No utilicéis esa terminología, por favor. No, simplemente presentar. Lo apuntaba Javier, esto es lo que me interesa. Este es el estilo que me interesa, por aquí me muevo. Estoy abierto a más cosas, estoy abierto a hacer esas residencias, a trabajar con otros artistas. Todo eso es bueno, pero claro que todos pensamos que incluso cuando yo compraba, si yo venía aquí, veía una producción de Chile, por ejemplo, y quería llevarla a España, claro que la compro porque pienso que es muy buena. Pero es mejor no utilizar esa terminología, ¿sí? Estos mercados, que en ese momento se entienden que son muy buenos, de repente, y conjugando con lo que os decía antes, la manera que teníamos los compradores era ir a festivales, aparece la segunda parte, y en concreto, sobre todo aquí, que son los grandes festivales que ya existen, empiezan a incorporar dentro de ese festival sus mercados. Pero fijaros en una cosa, y luego hablaremos de un tema en concreto que dio y espero que se vuelva a retomar. Bogotá, os decía antes, el FITAM, el Festival de Teatro a Mil de Santiago de Chile, ahora mismo es uno de los 3 o 4 festivales más importantes en el mundo, ¿eh? Tenían esos programadores que iban a sus festivales. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Por qué plantear vía significa ventana internacional abierta? Platea está claro lo que es, ¿no? Es donde estamos sentados. Eso, así lo llamó el FITAM. Y en el FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires, lo llaman simplemente el mercado. Ya está, el mercado del FIBA. ¿Qué es lo que hicieron estos festivales? Conjugando con lo que hablábamos antes de esos grandes mercados en Bahía, en México, etcétera. Aprovechar que tenían a un buen número de compradores internacionales
para dedicar 5 días a vender su producto. El mercado, en general, el servicio que tiene, y por eso este tipo de mercados principalmente están obligados a hacerlo las entidades públicas, porque es dar a conocer lo que está pasando en su país. Entonces, cuando tú vas al Festival de Bogotá, a mí, dependiendo de lo que me dé el bolsillo, me gusta quedarme las 17 días que dura el festival, porque aún así no te da tiempo a ver todo, ¿eh? Ha habido años de 305 compañías de teatro. Yo he llegado a ver, os voy a confesar algo, en algunos de estos festivales, he llegado a ver 11 obras de teatro en un solo día. Multiplicado por 5, pues hacéis las cuentas, ¿no? Si a eso multiplicáis que entre lo que había en mi país y fuera de mi país yo iba a una media de 8 o 10 festivales al año, ha habido una época de mi vida en que yo veía más de 300 espectáculos, bueno, más de 400 espectáculos al año. Incluso a veces voy a ver teatro solo por el placer de verlo, sin pensar. También esa asiduidad de ver teatro y tanta cantidad de teatro te da una visión. Lógicamente. Del mercado, una de las lógicamente. definiciones que diste de lo que es el mercado del teatro, por lo menos en Iberoamérica, según Efectivamente. el mundo, casi el mundo. Sí, aquí me he centrado en Iberoamérica, ¿no? O en Latinoamérica, como queráis, pero efectivamente yo he estado en festivales en Australia, en Melbourne, en Sydney, he estado en Cinars, en Montreal, en Canadá, en Estados Unidos, el WOMEX hablaba antes, en festivales de teatro en Francia. Hombre, yo no voy a decir, no voy a ser tan presuntuoso, porque hay muchísimos festivales de teatro en Francia, pero al menos a 15 de ellos sí que he ido. Más Bélgica, Holanda, Alemania, Italia. Soy un tipo muy afortunado, muy. Y toda esta fortuna, os lo digo de verdad, me la ha dado el teatro. Igual que llegar aquí a esta ciudad hace 11 años, me la dio. Os voy a contar la anécdota de por qué yo estoy en Guayaquil. Yo un día estaba en el FIT de Bogotá. Estaba como otros años. Ese año creo que había llevado 2 compañías de teatro clásico español. El FIT de Bogotá, igual que Caracas, cuando te contrataba a las compañías internacionales, cuando te contrataba por 5 días. Te daba 5 funciones en 5 días. Tenías 2 días de montaje y 5 funciones para el público. No sé si alguno de vosotros habéis estado alguna vez en el Festival de Bogotá. Lo más alucinante de todo es que todos los teatros están llenos. Yo no sé de dónde sale tanta gente. Claro, son 9 millones de habitantes lo que viven. Y tenían un sentido, vendían muchas localidades, pero también tenían una cosa muy buena, sobre todo, por ejemplo, para los estudiantes, y eso se vivía allí, y es que siempre daban la posibilidad de que cuando iba a comenzar el espectáculo, si había 30 butacas vacías, dejaban entrar a 30 personas, sin pagar. Normalmente estudiantes, los que hacían allí cola eran, claro, allí podías ver a lo más grande de lo más grande del mundo, os lo prometo. O sea, cualquier nombre que os podáis imaginar ha estado en Bogotá, en Caracas, en Chile, en Santiago de Chile, etcétera. Volviendo a mi anécdota, yo me voy a tomar un café, estoy con un café con unos amigos y hay una amiga francesa que había vivido en Guayaquil porque había sido profesora de la Alianza Francesa, Marion, algunos la conocéis, era mi socia con la que yo llegué aquí, y me presenta a un periodista de esta ciudad. Y ese periodista de Guayaquil nos cuenta que hay una familia que va a construir un teatro. Qué curioso, ¿no? Nos quedamos los dos un poco sorprendidos. Una familia va a construir un teatro en Guayaquil, en el Ecuador. Ok. Y le dice
a Marión, este periodista, le dice, están buscando un director o directora, ¿por qué no te apuntas? Y a mí, como gestor, que me considero, le dije, mira, yo creo que mejor que busquen un director es que busquen a alguien que les haga el proyecto estratégico. Porque yo le pregunté, ¿esta familia viene del teatro? ¿Tiene alguna...? Me dice, no, no. Es simplemente un empresario, sí que es verdad que un empresario que cree de verdad que su éxito se lo debe a la sociedad y es la manera de devolvérselo. Tener en cuenta, que muchos no lo sabéis, pero el Teatro Sánchez Aguilar tiene detrás una fundación. Y esa fundación, que lleva trabajando más de 30 años, 34 para ser exactos, su lema es educar es liberar. Ese señor que creó esa fundación hace 34 años y que fundamentalmente da becas para que chicos y chicas puedan seguir sus estudios, y en ese momento actual todavía se sigue dando más de 80 becas al año, durante todos los estudios de secundaria, él fue uno de los artífices de lo que hoy es San Borondón. El espacio donde está el teatro, él dijo, con esto no voy a especular. Algún día haré algo. Él no tenía ni idea de si iba a hacer un teatro o qué. Pero hace unos años, que ya veía, digamos, cerca el final de su profesión, les preguntó a sus asesores qué hacía falta en la zona de San Borondón. De lo que fuera socialmente. Podía haber montado un hospital, si le dicen que hacía falta un hospital. Bueno, lo que le dijeron fue es que hay casi de todo menos nada cultural. Y dijo, bueno, pues construyamos un teatro. Eso, el café en Bogotá, y mi contestación a ese señor fue que busquen a alguien que les haga un proyecto estratégico y luego que busquen al director adecuado para llevar a cabo ese proyecto estratégico. Esto fue abril del 2011. En octubre del 2011 recibo una llamada que esa familia me quería conocer. Porque claro, ¿cómo que un español te ha dicho que mejor que busque a alguien que haga un proyecto estratégico? ¿Qué es eso de un proyecto estratégico? Para un teatro. Y así nos contrataron para hacer el proyecto estratégico. Trabajamos 7 meses en ese proyecto, se lo entregamos y nos dijo, recuerdo todavía la frase, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Y entonces nos comprometimos 2 años a ponerlo en funcionamiento. Mi socia se volvió a Francia y yo llevo viviendo 11 años en esta ciudad. ¿Qué os puedo decir? Esto tienen la culpa todos estos mercados. Eso os lo cuento porque es algo en lo que Tania me influyó mucho, o sea, me advirtió que hablase de esto, porque parece que no siempre sirve, y sí sirven las cosas. Estas cosas sirven para que Javier, por ejemplo, no sé su trayectoria en este sentido, llegue a México. Esto sirve para que alguien como yo, que nunca pensó en que podría trabajar en otro sitio que no fuera su pequeña ciudad castellana allí. Bueno, antes hablaba de los mercados dentro de los festivales, de los más importantes como son, lógicamente, Bogotá o Santiago a 1000 o el FIBA. Otros festivales no tan grandes, más pequeñitos. FAE, el Festival de Artes Escénicas de Lima, también tiene un apartado de mercado para dar a conocer el teatro que se hace en Perú. Encuentros de escena contemporánea, yo lo he mantenido como creo que se escribe en portugués, escena contemporánea, no está hablando de comida, sino de escena. O Tempo, de Río de Janeiro, que son otros festivales que dentro de la parte de festival tienen unos días dedicados al mercado para dar a conocer estrictamente el teatro que se hace en España. Y Loja. Podemos hablar de Loja. Para los que no sois de aquí, Loja es una ciudad del sur del Ecuador, donde desde hace 7 años, esta va a ser su 7ª edición este año, 2 gobiernos anteriores, el gobierno de Rafael Correa, porque parece que ya no se le puede nombrar, pero ese señor también hizo cosas importantes en este país, además de robar, dicen. Él hizo Loja y, entre otras cosas, por cierto, y a él hay que agradecérselo,
hizo este proyecto de Universidad de las Artes. Este proyecto de Universidad de las Artes es de la cabecita de Rafael Correa, ese bicho que ahora nadie le puede nombrar. Pues yo me doy el lujo de nombrarlo. Y también Loja, con muchos problemas que tuvo Loja, ¿eh? Porque Loja fue una megalomanía, de alguna manera. Era como la idea, y así la primera vez que a mí me hablan del Festival de Loja, me dicen, vamos a hacer Aviñón en Loja. ¡Guau! No os miento, se trajeron a los directores de Aviñón, les invitaron para venir al Ecuador, que conocieran la ciudad y que dijeran. Y en principio parecía, hasta que se dieron cuenta que utopía era poco. No había palabras en el diccionario para... Pero está ahí. Y el Festival de Loja sería una plataforma increíble para hacer estos mercados. Pero claro, somos muy pequeñitos. Y para mí hay un... No sé, nunca me gusta utilizar la palabra problema, pero digamos inconveniente. Somos un país muy chiquito. Ecuador somos un país muy chiquito. Quizás en la música, y lo digo con mucho cuidado esto, sea un poco más fácil generar nuevas cosas. ¿Sí? Pero en el teatro y la danza, generar un proyecto, y vosotros lo sabéis mejor que yo, lleva meses, si no años. Entonces, hacer un festival anual para mostrar todo lo que se hace en el país es muy pretencioso. Para mí, el Festival de Loja, lo he dicho en algunos foros ya, el Festival de Loja debería ser bianual. Porque cada 2 años sí tendríamos, amén de que presentemos todos los años las mismas compañías. Porque ¿qué riesgo se corre cuando tú presentas algo así en un mercado? Como ocurrió tristemente en el 2019. Y yo estaba allí como programador y estaba con otros colegas, directores de festivales en España, en Argentina, en Chile. Estaba en paralelo al FITAM de Santiago a 1000, se hace otro festival que se llama Santiago Off. Un festival que sí sería para muchos de nosotros una puerta de entrada a Chile. Santiago a 1000 es imposible, nos olvidamos. O sea, son festivales donde, no sé, muchos padrinos tendrías que tener para entrar ahí. Y no lo digo por falta de talento, ¿eh? Lo digo simplemente porque lo apuntaba Javier, lo apuntaba ayer Cristín. Es muy difícil entrar. Y ahora os voy a echar un jarro de agua fría de alguna manera. El hecho de presentaros en un mercado como este, no penséis que el año que viene vais a estar todos girando por Latinoamérica. Si hay mucha suerte, quizás 1 o 2 grupos de música y quizás uno de teatro y o danza, a lo mejor se presenta en algún festival. Pero hay mucho. ¿Recordáis ayer los que estuvisteis en la charla de Cristín? Hablaba de más de 2.900 propuestas mandadas para que entren 60 o 50 en el mejor de los casos. Hay tanto y cosas tan buenas y tan maravillosas que es muy complicado, muy complicado. Entonces, por decir, Loja para mí se debería de hacer cada 2 años y cada 2 años sí podríamos presentar, y el Ministerio de Cultura, que es el responsable mayor, debería optar porque aquí estén los programadores más importantes, al menos de Latinoamérica. Y de los festivales que podría ser posible. Bueno, voy a correr porque me queda 1 minuto de mis 45. Yo lo tengo controlado, no te preocupes. Hubo un antecedente fundamental en Latinoamérica y fue MICA. MICA es el Mercado de las Industrias Creativas de Argentina. Se hizo en el 2014. No, perdón, miento, en el 2012. MICA era un gran teatro, lo que os hablaba antes de Salvador de Bahía o de Puerta de las Américas,
multiplicado por todo, porque ahora ya entraba la fonografía, no solo la música, la fonografía, las editoriales musicales, las editoriales literarias, entraba la moda, entraba, ya era, ¡wow! No os hacéis ni idea de lo que fue aquello en el 2012. Afortunadamente yo estuve en aquel primer mercado. Y eso, la gran ventaja que trajo, es que dio lugar a otros mercados como el MAU, o ahora lo llaman Micuí, de Uruguay. Los dos se dan en Montevideo. La diferencia del nombre es que uno le hacía el Ministerio de Cultura y el segundo lo empezó a hacer el SODRE, que es una gran institución teatral de Uruguay. El MICA de Brasil, que tuvo su ascensión, y ahí aparece Mixur. Mixur fue una aportación que salió en el MICA, donde estábamos gentes de diferentes países de Latinoamérica y, lógicamente, conectados con el Cono Sur, todos los que pertenecemos al Cono Sur. Estaban los ministros también, hubo una reunión de ministros de Cultura en ese MICA y se preguntaron por qué no replicar el MICA, pero entre todos juntos. Porque, claro, hacer un MICA Ecuador solo no va a ningún sitio. Lógicamente, Buenos Aires, Argentina, tiene... ¿Cuántos millones tiene ahora Argentina de habitantes? 50, bueno, pero comparados con los 16 millones que somos aquí, pues imagínate, 3 veces y media más. Bueno, efectivamente. Entonces se hizo el Mixur, y el Mixur tuvo... Ah, no, me ha faltado, me he equivocado. No, es que lo tenía puesto. Tuvo 3 ediciones. La primera se dio también en Argentina, pero en Río de la Plata. La segunda, eso fue el 2014. En el 2016... El Mar de Plata, perdón, el Río de Plata, el Mar de Plata. En el 2016 se hizo en Bogotá y en el 2018 se hizo en Brasil. Había una propuesta de Ecuador para hacer aquí el siguiente Mixur, pero nos llegó la pandemia. Bueno, un poco. Sí, bueno. Pero se podría haber dado, ¿eh? Algunos ministros de Cultura sí querían poderlo haber hecho, pero bueno, se fue al carajo todo. De todos estos, el último mercado que se ha creado en Latinoamérica, si mis referencias son buenas, fue Mercoart, en Bucaramanga, Colombia. Colombia ha aparecido en todas las charlas que hemos dado, es el país seguramente de Latinoamérica que más ha desarrollado los temas de mercado, de ferias, de mercados, etcétera, etcétera. ¿Tengo 2 minutos más? Ok. Es que me acabo de dar cuenta que yo estuve trabajando con 2 PowerPoint y he traído el primero que hice, pero luego hice otro más amplio donde os hablaba de todos los mercados en mi país. Entonces lo voy a hacer muy breve y yo se lo pasaré a la universidad para que lo puedan, porque de ahí cualquiera de estos que entréis, el Mixur ya no se hace, MICA no se ha vuelto a hacer tampoco. ¿Este año se hizo? ¡Ay, es verdad, es verdad! Sí, sí, sí. Además me invitaron, pero no podía ir, por eso ya lo borré de mi memoria. Es verdad, se hizo. Mercoart, como os digo, es de Bucaramanga, en Colombia, y era la primera vez que lo hacían. El año pasado se hizo en diciembre, noviembre-diciembre. Es la provincia de Santander, el norte, el oriente, como les gusta decir a ellos. Y alrededor del Teatro Santander, que así se llama, el Gran Teatro de Bucaramanga, y montaron todo este mercado con la prefectura de allí, con el municipio de Bucaramanga, y realmente resultó muy enriquecedor. Vi algunas compañías, porque claro, normalmente vas a Bogotá, a Medellín, bueno, al Festival de Manizales, era una de los sitios. Volviendo a hablar de Octavio Arbeláez, director del Festival de Manizales. Y como último, el que tiene mucho que hablar con lo que hablaba Javier, un modelo similar es Girart, que se da en Córdoba, Argentina. ¿Sí?
Recién acaba de terminar, de hecho, efectivamente. Ha sido en estos días ha sido. España. España, como sabéis, y para los que no lo sepáis ya os lo cuento, está dividida en 17 regiones o comunidades autónomas. Prácticamente cada comunidad autónoma tiene su feria de teatro, que replica este modelo que estábamos hablando de Latinoamérica. Cuando se hace en Colombia se da a conocer el teatro colombiano, aquí en Guayaquil damos a conocer el teatro ecuatoriano. Bueno, pues en mi país cada comunidad da a conocer el teatro que se hace en su comunidad. Pero es cierto que algunas se han especializado y ahora hay ferias que son solamente de teatro infantil, hay otras ferias que son exclusivamente de títeres, hay otras ferias que son exclusivamente de teatro de calle. Y todo eso, que es lo que pasaré en los datos, todas se organizan en una confederación, en una coordinadora de ferias de artes escénicas que se llama COFAE. Si entráis en www.cofae.net, os salen absolutamente todas las ferias que hay en mi país y según el tipo de teatro de tal, admiten, muchas de ellas son muy locales, pero la mayoría admiten a compañías internacionales. Y de ahí se da el pasito que ayer hacía mención Igor cuando hablaba del modelo español, y volviendo al asociacionismo, el asociacionismo no solamente debe ser de artistas. En España existe lo que se llama la red de teatros y auditorios públicos, Red Escena se llama. Si ponéis Red Escena también en Google os aparece. Ahí están todos los teatros públicos de mi país. Y el modelo que apuntaba ayer Igor era ese. Tú te metes, pones tu obra, pones has creado tu página y ya desde entonces todos los teatros públicos de España pueden llegar a saber de ti. Luego, que eso no lo explicó Igor ayer, lo que hacen es que hay comisiones dentro de esa red de festivales que se reúnen todos. Hay comisiones que mandan a diferentes festivales, a diferentes ciudades, a ver a esas compañías y dan sus informes, que esos ya no son públicos, ya son solamente para ellos, donde aconsejan o desaconsejan un determinado espectáculo. Y por último, hay otra asociación de la que os quiero hablar, que es ADGAE, Asociación de Distribuidores y Gestores de Artes Escénicas. En España, a las empresas de management, pero de teatro y danza, se las llama distribuidoras, no se las llama management. Management solamente se utiliza en la música, pero en teatro y danza no hablamos de agentes tampoco, sino de empresas de distribución. Y hay una asociación que es ADGAE, y que para entrar allí es buenísimo. Si vosotros entráis, os aparecen todas las empresas que están asociadas a esta entidad. Y es la manera de poder llegar a que te solucionen la vida de una manera fiscal, que tú lo apuntabas ayer muy bien, a que te solucionen el trabajo porque ellos van a conocer. Esa asociación, yo fui uno de los primeros presidentes y uno de los fundadores de esa asociación, y era la manera que yo tenía de dar a conocer el teatro iberoamericano en España. Y hice giras muy importantes con algunas compañías de Chile, de Colombia, de Argentina, por allá. Y nada más. Gracias a todos. Ahí tenéis mis datos, mi celular y mi email, y para lo que queráis. Y no sé si alguno tiene... No quiero cerrar. Antes, cuando le pregunté a Javier si ese modelo sería posible en el Ecuador, y ya que están allí, hay dos modelos que se llevan a cabo en este país, que son de quitarse el sombrero. Son aquellos dos señores que están allí, Jorge Parra y Nixon García, director, y que además este año cumplen 40 años de compañía. 40 años. Teatro La Trinchera, de Manta.
Sí, eso es importante. Y Jorge Parra, que dirige Fragmentos de Junio en Danza Contemporánea y Fiartes en septiembre de teatro. Sí hay modelos que se hacen. Lo mío iba con un poco de mala leche, pero solo un poco. No sé si alguien quiere apuntar algo y si no, vamos ya cortos de tiempo para la siguiente